Señores, tengan ustedes todos muy buenos días. Bienvenidos pues a esta clase a través de la plataforma, en la cual estaba programada para el día de hoy. Veo que están conectados el amigo Johnny Duque y el amigo Pablo Mendoza. ¿Cómo están ustedes? Creo que me faltan dos todavía por conectarse. Pero entonces vamos a dar inicio con ustedes porque posteriormente tengo una actividad también de casación penal. Entonces, con los buenos días. Juan Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Esta semana super full aquí en actividades de la universidad, pero todo muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Gusto Y saludarle, igual saludarle a Johnny también. el amigo Johnny, ¿cómo está? Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. Yo les mandé a instalar a través de la plataforma el formato de planificación y evaluación. No sé si ya lo leyeron. Está compuesto, lo tuvieron ya en la plataforma, ya lo pudieron bajar. Sí, en la plataforma, doctor, está un material de las 5 actividades que usted nos indicó en la primera clase. En primer lugar están unas lecturas, unos apoyos que habían que hacer referido a la pureza metódica del derecho, la teoría pura de Kelsen, ciertos documentos allí que nos iban a apoyar, la teoría de los 3 círculos de García Maínez, todo eso le vi yo en la plataforma. No sé si se Sí, trata de eso. eso es una parte, pero yo hice la evaluación de la plataforma. Yo ahora que salga aquí de clase, hablo Ajá, con el ingeniero Lobo para que les haga llegar a ustedes directamente esta planificación, que es con la cual nos vamos a guiar. Por lo menos en la unidad 1 perfecto. tenemos teoría general del derecho internacional, diversas teorías, explicaciones de la misma, enfoque sobre el derecho justo, el válido y la eficacia del mismo. Esta clase está prevista para hoy, Perfecto. la cual estamos ahorita en esta actividad sincrónica, y tenemos la actividad de intercambio de saberes, la evaluación es por escrito, definición sobre el tema tratado, deben presentar un trabajo mínimo de 10 páginas a 15 páginas utilizando las normas APA, tiene una ponderación de un 25% y tiene una fecha de entrega para el día 26 de febrero del 2022 a las 6 p.m. La segunda actividad la tengo programada para el día 26. Creo que allí va a haber creo que la voy a montar asincrónica, se la voy a montar para que ustedes tengan acceso a ella por cuestiones ya de otras ocupaciones, y tienen también que entregar el día 5 de marzo a las 6 p.m. Esa segunda actividad se trata sobre el urrealismo, definiciones del urrealismo, la ciencia jurídica, funciones de la sociología, la unión que puede existir entre el derecho y la sociología y las influencias del derecho dentro de la vida social. El tercer temario es sobre conceptos jurídicos relacionados con las mismas ramas del derecho internacional y del derecho interno. Y la cuarta actividad es la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, aplicación e interpretación del derecho internacional y de las diversas ramas internacionales. Este es con un video que debe tener 20 minutos de duración, debe ser elaborado donde ustedes aparezcan allí haciendo la exposición de motivos, donde deben enfocar lo que se ha visto en todas las clases y dar sus conclusiones finales y sus aportes como futuros doctores. Esta actividad deben de enviarla también a la plataforma por PDF. Ojo, por PDF para que tengamos directamente el acceso de poder estar la nota. Y hay una retroinformación que le he programado para el día 26/3 del 2022 a las 10 de la mañana. Esta retroalimentación es que una vez que ustedes vean las notas, como decíamos cuando estábamos estudiando pregrado, el derecho a revisión de notas. Entonces, tenemos una retroalimentación si de repente hay cosas que vemos que no podemos compartir, como somos seres humanos nos podemos equivocar, entonces tendremos esa retroalimentación. Yo, gracias a Dios, siempre que hago la retroalimentación, no quiere decir que ustedes no van a reclamar, pero siempre que las hago, pues todo el mundo está conforme con lo que se ha evaluado. La primera unidad tendrán la nota a la vista. La segunda y la tercera, pues no la tendrán a la vista hasta que no veamos el video. Como les expliqué anteriormente, es la forma más metódica y más andragógica de ayudarnos mutuamente a objeto de no perjudicarlo, porque muchas veces hay ciertas equivocaciones, no por desconocimiento académico, sino uno se confunde y contesta algunas cosas que no guardan relación y entonces va a ser mal evaluado, y entonces al final hace una buena exposición, un buen video que llama bastante la atención, aporta una cantidad de ideas de conocimiento y de ventanas hacia el avance tecnológico. Entonces uno, bueno, pero
¿qué hago? Ahora sacó un 90, pero por más que le ponga el 90 no me llega, entonces ahí ya se nos comienza a torcer la mesa porque lleva una pata coja, perdonen el vocablo. Entonces hemos hecho esa actividad así. Dicho esto, pues vamos a unos breves minutos para el amigo Pablo y el amigo Johnny a ver cómo les parece lo que les he planteado. Sí, doctor, de mi parte, todo muy claro. Sí, lo que es la planificación que nos acaba de explicar, tanto en fechas como en contenidos, como en forma de evaluación, totalmente claro. Ya ahorita concentrarnos en esta primera, que pregunto, es hasta el 26 de febrero, ¿verdad? 6 de la tarde debemos cargar en la plataforma y es relacionado con las teorías que vamos a ver en la clase del día de hoy. Dice Sí, que de señor. 10 a 15 páginas, normas APA. Yo creo que lo mejor es ir concentrándonos por cada actividad. Ahorita dedicarle todo este tiempo a que el 26, si Dios quiere, esté todo cargadito. Y luego sí pasaríamos a la segunda y tercera unidad concentrándonos en ese video. Así que totalmente de acuerdo, doctor Omar. Correcto. Mi amigo Johnny. Buenos días, Buenos días, ¿cómo Johnny. están? Muy bien, gracias. Hola, Colegas. hola Johnny. No, totalmente de acuerdo con la propuesta suya, doctor Omar. Vamos para adelante. Así es, para adelante, para estar y para coger impulso. Nada. Bueno, fíjate, la clase, como estamos hablando ya a nivel de profesionales, yo solamente toco unos tópicos, ustedes toman nota de los tópicos y profundizan un poquito en el conocimiento, porque no es una clase de pregrado, es una clase ya de doctorado. Hay algunos libros que yo pues me tomo de repente, si los pueden consultar, ayudan mucho para esto, y no solamente para esta clase, sino a futuras actividades que podamos tener en el acontecer diario de la vida, como son el libro de David, con B larga, David, J. David, el libro de Francesco Carneluti, el libro de Pascual Fiori, el libro de José Medina Echeverría, el libro de Rodolfo Mecker y el libro de Max Never. Esos son algunos libros de algunos jurisconsultos internacionales que vale la pena pues hojearlos y están a disposición muchas veces en internet. Algunos otros pues hay que bajarlos de otra manera, pero tiene algunos conceptos muy buenos que podemos ir llevando y podemos ir definiendo en determinado momento. Nos va a ayudar para el acontecer diario. No podíamos comenzar esta clase de Derecho Internacional sin comenzar a hacer un bosquejo del acontecer diario, lo que ha sucedido esta semana en el mundo en que vivimos. Vemos pues la situación bélica entre Croacia y la Unión Soviética. Vemos la situación de la posición que guarda Estados Unidos con esta situación y lo mismo la posición que guarda China. De repente dirá, bueno, pero eso nos está dando teoría del derecho internacional y nosotros qué carriles tenemos que ver con eso. No, sí es muy importante porque eso forma parte del acontecer del derecho internacional. Y el derecho internacional pues nos lleva muchas veces a analizar inclusive el juicio de Jesucristo, porque fuera parte del derecho internacional. Y el juicio de Jesucristo pues tiene una cantidad de nulidades, pero eso ya pues es historia sagrada, como se dice, pero para esconder el conocimiento del derecho, no sé, las violaciones de las normas jurídicas no datan de ahorita. No tenemos el vicio de la parte de los que manejan la justicia y la buena norma y la aplicación de la justicia, porque siempre está empañada por muchas irregularidades. Y comenzamos con el juicio de Cristo. No fue dado en una jurisdicción competente, no se hizo un horario establecido, no fue el juez natural de la causa. Total que de todas maneras pues fue enjuiciado y ya todos sabemos los resultados. Entonces cuando profundicemos allí un poquito en leer eso, pues podemos ir sacando sapiencias y que nos va a servir muchas veces para un juicio donde tengamos que defender a alguien. Porque imagínense ustedes cuando uno esté allí parado allí con su toque, aquel poco de rayas aquí, que ya es doctor, y un montón de rayas aquí, que le llega casi uno hasta aquí, hasta la nuca. Y entonces dice usted, su señoría, me voy a permitir hacer un pequeño desglose en defensa de la persona que está aquí siendo imputada. Y no puedo menos que invocar el comienzo de la misma con el juicio de Cristo, que fue plagado una cantidad de irregularidades, y comienza usted a echar aquel pequeño discurso allí, y el juez dice, bueno, ¿y este carajo qué carajo me quiere decir por esto? Y la secretaria escribiendo allí, ahora me puse a estudiar, a escribir lo de Cristo. Entonces, dicho esto, ciudadano fiscal, señoría, con el debido respeto que sus altas investiduras merecen, pues yo creo que aquí no va a suceder lo mismo.
Y no puede suceder lo mismo porque resulta que el mundo ha avanzado en el campo tecnológico, en la tecnología de punta. Y hoy en día nos hemos dedicado a estudiar y escudriñar la sapiencia del derecho a través de la ventana del conocimiento. Y es por ello que insisto ante la inocencia de esta persona que está siendo imputado de una manera no acorde por el ciudadano fiscal del Ministerio Público. Mi amigo ahí ya va bajando las armas. Dice, bueno, este no es ningún pelele que yo le voy, que vino rayado aquí con la toga y que le va a caer a mentir, a decir que no tiene derecho a esto y lo va a mandar a callar, le va a decir que objeción cada vez que va a hablar, porque este sí se las trae. Entonces, esa es la preparación técnica para adelantar un juicio. Y la estrategia va en la forma en que ustedes tengan la capacidad de discernir y manejar allí el ambiente y mirar hacia los lados e intimidar al fiscal, porque muchas veces el fiscal sí puede intimidar y el fiscal también, y el juez también piensa. Dice, no, aquí una papa caliente, aquí no puedo yo venirme allí. Porque de igual manera también, ciudadana señoría o su señoría, también puedo invocar la jurisprudencia y se va usted para una jurisprudencia y la trae y se la pasa por la cara. Y entonces dice, no, esto ya no es. Y si el juez le dice, por favor, ciudadano defensor, comience. No, doctora, disculpe, estoy en el derecho de palabra haciendo un bosquejo jurídico, histórico, que va a guardar relación con el presente. Y entonces ahí cuando uno comienza a coger caminos, porque todo es saber. Recuerden ustedes que cuando uno se va a montar en una bestia llamada caballo o burro, uno tiene que saber que la silla está bien amarrada porque no se cae. Primero hay que montar los harapos y después hay que montarse con porte allí, porque muestra todo torcido, cree que va todo borracho encima de la bestia, ¿no? Con el porte. Y con ese porte de repente no sabrá manejar mucho el caballo, pero iba bien agarrado, medio asustado, pero bien agarrado. Dicen, coño, ese carajo es tremendo jinete. Resulta que no está jinete, pero ya a nivel de doctorado tenemos que ser buenos jinetes. ¿Estamos entendidos, verdad? Sí, Bueno, señor. dicho esto así tan alegóricamente y tan coloquial, si lo analizamos desde el punto de vista, pues tenemos razón. Entonces vamos a comenzar con la clase. Comenzaremos primero con la actividad de hoy y hablaremos sobre la teoría del derecho internacional. Derecho internacional, igual que el derecho constitucional, se divide en dos partes, que es el derecho constitucional interno y el derecho constitucional externo. Pues el derecho internacional tiene su parte a través de las fronteras hacia afuera y tenemos el derecho interno, que es el que regula las cuestiones internas nuestras. Y que algunos dicen que es un conjunto de normas establecidas para el buen comportamiento del hombre dentro del marco social. Es lo más práctico que siempre dice. Otros dicen que el derecho es darle a cada quien lo que le corresponde, que eso viene siendo bíblico desde el tiempo de Cristo, que decía darle a cada quien lo que le corresponde. Yo me adhiero más que toda la teoría de darle, que es el conjunto de normas que permiten el comportamiento del hombre dentro del marco social. Un conjunto de normas que están ahí escritas, pero también es un conjunto de normas que muchas veces no están escritas y que se nos apega a nosotros a través de la formación del hogar. La norma del buen día, buenas tardes, buenas noches, permiso, puedo pasar, no interrumpir. Esas son normas de conducta que tenemos que aprender y que yo recuerdo, por ejemplo, uno las veía en un manual que se llamaba de Carreño, pero yo creo que ese librito lo quemaron, más nunca se volvió a ver. Y entonces hoy en día ver a un muchacho que uno está parado y casi lo tumban cuando pasan, se entra en un ascensor, no espera que las personas salgan. Y esas son normas de buen comportamiento. Esas normas de buen comportamiento, usted, bueno, pero es que el profesor es como que vino regañándonos, ya nosotros también ya somos igual que ya personas maduras. No, es que esas normas de buen comportamiento es que tenemos que cambiar algunas cosas que podamos tener, porque señores, muy próximamente, doctores de la República. Y el decir doctor ya es otro nivel, donde uno entre por el marco de cualquier puerta, le va a decir, ahí llegó el doctor Pablo, llegó el doctor Johnny, o son doctores en derecho. Entonces, no es que diga que es doctor, pero resulta que el comportamiento, la forma de sentarse, la forma de dialogar, la forma de estar hablando y meter allí, como decían los viejitos antiguamente, la cuchara sin pedir siquiera permiso, es desviar el tema de conversación. Todas esas cuestiones forman parte del acontecer diario y de la norma del comportamiento que ya tenemos que ir comenzando a tener, porque recuerden, nosotros no estamos estudiando pregrado. Y muchas veces da tristeza ver un muchacho de pregrado
que le gane inclusive a una persona ya con 60 años, con 70 años que está ejerciendo, y un muchachito de 20, 25 años tiene un comportamiento ideal, idóneo, de buena conducta, de buenas costumbres. Resulta que el abogado ya, una persona bastante mayor, no lo tiene. ¿Por qué? Porque resulta que nunca ha valorado su profesión. Y tenemos que valorar lo que somos. Nosotros tenemos que valorarnos como abogados que somos y hacer valer nuestras posiciones y hacer valer nuestros derechos y respetar los derechos de los demás, que comienzan donde terminan los nuestros. Mientras nosotros valoremos y nos hagamos respetar nosotros mismos, pues gracias a Dios vamos a ser respetados y vamos a ser admitidos dentro de cualquier marco donde vayamos, porque tenemos el comportamiento adecuado. Y ese comportamiento adecuado lo hemos obtenido hasta de, si nos ponemos a analizar, fíjate, una primaria, un bachillerato, un pregrado, una especialización, una maestría. Muchos son 2 maestrías, 2 posgrados, algunos son 2 títulos universitarios y ahora doctorado. Entonces tenemos un montón de años estudiando y lo que seguimos estudiando y lo que seguimos leyendo va a ir a poner las cosas mal puestas cuando nos vean, porque resulta que andamos todos. Yo particularmente pues pido disculpas porque es que yo siempre soy muy poco dado a la corbata. Le pido disculpas a Pablo que le hayan encorbatado, porque no soy muy dado a la corbata, pero siempre me gusta andar con una chaqueta. Siempre insisto que uno tiene que venir con una chaqueta a clase. Y no soy de los que me gusta que me asistan a una clase, ni siquiera cuando daba pregrado, los muchachos con unos pantalones allí todos rasgados y con unas botas. No, no, hay que andar, como decía el sacerdote aquí en la católica, que regañaba a la muchacha cuando iban con falda y levantaban la pierna, ¿no? ¿Cómo que llamaba el padre? Me olvidó el nombre. Temillo. Padre Feliciano Temiño. Feliciano Temillo. Entonces, coño, venís mostrando, me paro allí. Entonces, tenemos que evitar eso. Entonces, pues tenemos que tener aquella conducta. Y ese llamado que les hago a ustedes es en el buen sentido de la palabra para que podamos demostrar. Porque una cosa más elegante que donde lleguemos, llega el doctor Johnny, llegó el doctor Pablo, llegó el doctor Omar. Distinguirse uno donde va. Bueno, dicho esto, comencemos. La teoría internacional del derecho es su ciencia natural que se ocupa de todo cuanto tiene que acontecer fuera de las fronteras. Es la que guarda relación de todos los convenios internacionales firmados por el Estado y que son de fiel cumplimiento. Y que de igual manera también son firmados por particulares. Por eso ese derecho internacional se clasifica en 2, derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público pues guarda relación con los del Estado y el derecho internacional privado guarda relación con los particulares. Pero muchas veces se vinculan los derechos internacionales y los privados cuando los particulares hacen negociaciones que guardan relación al Estado. Le explicaba a grueso modo, cuando se hacen exportaciones o importaciones de alimentos, pues allí tiene que vincularse el Estado porque están los permisos sanitarios y todas esas cosas que son potestad del Estado, tanto para un exporte como para un importa. Porque puede exportar y puede importar, pero tiene que tener los permisos sanitarios del país que remite o el país que exporta. Entonces allí ya se vincula el derecho particular internacional con el derecho internacional público. Y de igual manera, cuando existen relaciones de traer algunas cuestiones, ya no alimentos, pero algunas cuestiones que son, si se quiere, algún tipo de material que guarda relación para determinadas cosas y que está bajo la supervisión del Estado, pues también tiene que acudir el particular al Estado para que el Estado permita la facilidad de traer ese material o esas cuestiones que se pretendan importar. El derecho internacional tiene una cantidad de fuentes diversas y existen muchas cantidades que pueden ser los tratados suscritos por los estados de manera bilateral o multilateral. Los bilaterales pues se entiende que son a través de dos estados y multilaterales cuando son diferentes estados que firman un tratado. Existen también algunas costumbres que forman parte de los tratados y que muchas veces, ¿por qué? Porque los tratados, dentro de los tratados internacionales se debe siempre preservar el derecho a la soberanía en los derechos humanos y ante todo la autonomía del Estado firmante para, por el simple hecho de firmar un tratado, también se le respete sus derechos internos. Entonces allí caemos a la Constitución interna con el Tratado Internacional. ¿Qué suele suceder? Que muchas veces por costumbre, se hacen algunos tratados. Y yo lo voy a colocar a usted rápidamente un ejemplo. Tenemos un espacio de navegación
que es el de Suez. Ese espacio de navegación, por allá hace unos años atrás, que eso ustedes en el trabajo van a buscar los años, porque todo no lo puedo decir yo también, ustedes tienen que investigar algo. Ese tratado de Suez guardaba relación la corona británica, que se consideraba dueña de ese tratado, de ese paso allí, y que Arafat, presidente aquel entonces de Egipto, se consideraba también dueño porque estaba más que todo en territorio egipcio. Sin embargo, existen componendas muchas veces para lograr algunas situaciones, y el primer ministro inglés, que venía en sustitución de Mr. Churchill, de William Churchill, perdón, venía en sustitución de él, monta la estrategia con Francia para recuperar la autonomía del canal de Suez, que ya Arafat la había tomado para él, e involucra a Israel. Porque Israel guardaba alguna relación en aquel entonces de enfrentamiento con los egipcios, y que hoy en día pues son los países árabes con los que mejor tienen relación entre Israel y Egipto, después de aquella situación. Aquella situación quedó muy mal parada el gobierno inglés y el gobierno francés, porque independientemente que tomaron posesión fácilmente del canal de Suez, las potencias internacionales que siempre han existido, que es la Unión Soviética y Estados Unidos, no fueron tomados en cuenta. Entonces hicieron presión, y total que le correspondió al Imperio Británico devolver la autonomía del canal de Suez directamente a Egipto. Pero allí se estableció un tratado de buenas costumbres. ¿Por qué? Porque por allí, a pesar de que es una soberanía egipcia, por allí pasan una cantidad de infinidad de barcos de diferentes países y que tienen la navegación por ese sitio. Ustedes recordarán que hace poco allí quedó trancado el paso, que quedó anclado un buque y generó una cantidad de conflictos, y se trancó prácticamente la economía en menos de 20 y pico de días, hasta que, parece mentira, por cuestiones de la naturaleza, hubo un pequeño crecimiento de aguas y entonces enderezó el barco que estaba encallado y volvió a salir del curso, porque estaban planificando cómo sacarlo, porque es muy estrecho el canal de Suez. De igual manera, tenemos aquel tratado por costumbres. Quien hizo todo ese gasto prácticamente fue el gobierno norteamericano en el mandato de Omar Torrijos, el canal de Panamá. Y ese canal de Panamá es la ventana del comercio con los países asiáticos, para los países iberoamericanos y más que todo para América Latina. El canal está en Panamá, tiene la autonomía, la tenía Estados Unidos, ya se la transfirió al gobierno panameño, pero existe el tratado de buenas costumbres, como es el hacer el paso constantemente de cualquier embarcación, siempre y cuando guarde las normas de buen comportamiento, como se dice, volviéndonos a aquel libro de Carreño de la buena conducta, para poder pasar por allí, pero son tratados de costumbres. Nosotros acá en Venezuela existían y existen, lo que pasa es que hay ciertos inconvenientes ahorita por el tráfico de carga venezolana con colombiana y colombiana con venezolana. Por aquí existía el traslado del carbón mineral colombiano, que venía de muchas partes de Colombia adentro, y que venía inclusive aquí de Chinácota, que estaban las minas de carbón, y pasaban por acá por Ureña, caían por San Pedro del Río, pasaban por allí por el Cubo, iban a caer a Maracaibo, y ahí los montaban en barco y los sacaban para diferentes partes. Esos tratados existen, que por cuestiones de políticas de gobierno pues están un poco ahorita obstruidos, pero esos tratados, si se quiere ver, tratados de costumbres, porque es la forma de cómo la persona de un estado presta la colaboración sin bloquear a nadie el progreso y el desarrollo, pero siempre respetándose la soberanía de cada estado. Entonces, no solamente se necesita que para hacer uso de un tratado tenga que estar firmado, porque también funcionan los tratados de buenas costumbres. Dicho esto, entonces, ustedes, por favor, allí van a ampliar un poquito sobre algunos tratados y van a colocar algunos ejemplos. Búsquense otros tratados, que existen muchos. Yo les toqué estos dos a mención, permiso. Y entonces les sirve para ustedes poder mencionar un poco. Existen tres teorías dentro del derecho internacional. Está la sociología del derecho, que prácticamente su nombre lo indica, es la parte social dentro del derecho. Está la teoría jurídica crítica, que es la parte crítica que siempre se hace al derecho, y está la teoría analítica del derecho internacional. Entonces, para que no les quede tan fuerte el trabajo, tomen solamente una teoría,
puede ser la sociología con el derecho, la teoría crítica o puede ser la teoría analítica del derecho internacional, y comienza la teoría analítica del derecho internacional, en la cual voy a desarrollar, y se trata de esto, de esto y de esto, y hacer un ejemplo. Yo reconozco que tienen que buscar textos, yo reconozco que tienen que analizar, pero recuerden ustedes que el trabajo ya de uno a nivel de doctorado es leer, analizar y conjugar criterios. No es leer allí, dice la teoría crítica del derecho, esto, esto y esto, entonces resulta que lo pegan igualito, porque en una oportunidad me pasaron con unos que estaban estudiando doctorado y me dio mucha pena mandarle a decir que me hicieran un trabajo más o menos de 30 páginas que tuviera fundamentado sobre lo que indica el plagio académico a nivel universal. Y ustedes van a hacer un trabajo del plagio académico a nivel universal. Entonces los dos profesores, los dos futuros doctores me dijeron, doctor, ¿pero por qué un trabajo? Yo, porque ustedes me hicieron un plagio. Ustedes me hicieron el trabajo, fue de un libro. Entonces ahora me van a hacer un trabajo de 30 páginas que indiquen qué es el plagio académico a nivel universal. Y los puse a hacer el trabajo. Y entonces, bueno, ahora tienen 50 puntos. Entonces, pero si nosotros hicimos un trabajo completo, debemos tener más, ¿no? Porque recuerden que ustedes tienen la materia reprobada, esa asignatura con el plagio que me hicieron. Le di una oportunidad para que llegaran a 50. Pero no se preocupen, cuando hagan buena la exposición, van a subir. Entonces tocó que, como se dice, el cuento aquel de montarse en la bestia, agarrarse bien allí y pasaron la asignatura. Pero esto le estoy indicando para que ustedes conjuguen, saquen conceptos del que está en el libro, aporten un poquito lo que ustedes tienen y lo adornen y queda bien bonito. Porque los grandes libros, y en esta oportunidad de día hablaba yo con Pablo, en una conversación que tuve por teléfono, hay muchos libros de derecho procesal, ya sea civil o sea penal, sea cualquier tipo de procesal, porque son 5 los procesales, que son laboral, administrativo, constitucional, penal y civil. Esos son los cinco procesales. Lo demás es mentira que existan más procesales. Entonces, hay algunos libros de cualquier tipo de procesal de estos que te dicen lo mismo y el otro te dice lo mismo, porque ellos cortan y pegan los escritores y colocan de repente algunas jurisprudencias nuevas o de repente se ha modificado un artículo. Entonces, prácticamente ya esos libros uno ya los conoce. Entonces, yo cuando mando un trabajo sobre un libro, pues saquen el contexto del libro, pero apórtenle ustedes también. Porque yo en los años que tengo, yo he visto muchos libros de procesal cualquiera, pero no he visto el primer libro crítico sobre cualquier derecho procesal. Ejemplo, tenemos aquí en nuestro país. El COC fue modificado ya con esta tenemos la 7ª modificación. Pero no he visto el primer libro que critique el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Para qué ha servido esa modificación y por qué no ha servido? Aquí a nosotros se nos desmembró el Código Penal y se crearon unas leyes aparte que fueron extraídas del Código Penal y aquí existe leyes para todo. Y existe allí el caparazón del Código Penal que está allí. En Ecuador no, pero en Ecuador está el Código Orgánico Procesal Integral, que guarda allí la parte penal y la parte procesal. O sea, allí están las penas, las sanciones y está el proceso, cómo hacer para poner las penas. Me parece que ha sido un acierto que han tenido los hermanos de Ecuador, y el cual pues, Pablo ya lo conoce de memoria, y yo pues también he tenido la oportunidad de leer por allí un poquito eso, porque cuando doy clases y tengo algunos alumnos de Ecuador, pues me toca que darles clases ecuatorianas, me toca que darles clases también a los colombianos, y yo he dado clases de derecho comparado también con Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, México, y entonces uno sabe más o menos cómo son los procesos de cada esos países. Entonces, pues me llama mucho la atención de que nosotros tenemos una cantidad de libros, pero todos nos dicen lo mismo. Dicho esto, entonces, pues analicen los libros, manejan sus conceptos y agregan ustedes otro contenido, lo que ustedes quieran. Con eso nos va a permitir ya, desde ya, como futuros doctores, manejar un léxico y un criterio muy personal. De repente, en una conferencia, decir algo que hará como en el aire, pero tengan la plena seguridad que a la vuelta de los años, cualquier alumno que esté allí o cualquier persona que asista a esa conferencia va a decir, yo escuché hablar al doctor Johnny, dijo esto y esto una vez, y una vez el doctor Pablo dijo esto y esto, y qué razón tenía, porque hoy en día en la actualidad se está dando esto y esto. Entonces, por eso, aquellos cantidades de jurisconsultos de hace muchos años, un Carnilutio, un Chovenda, un Carneval, eso dejar una cantidad de libros allí, y a pesar de que han pasado muchísimos años, pues todavía buenas relaciones en el mundo académico.
y había uno que le decían el loco, que era Julio Verne y sus maravillas, y resulta que las maravillas que Julio Verne estuvo imaginariamente, hoy en día se están viendo. Y todavía falta por verse muchas cosas. Entonces, la ciencia del hombre es comenzar cada día a proyectar, pero proyectar para bien, no proyectar vainas que después le generen problemas. Entonces, eso es lo que queda hablar. Seguimos. Entonces, las teorías buscan cada una un tipo de teoría, hacer una exposición sobre la teoría. Es sobre teoría sobre la sociología del derecho, la teoría jurídica crítica y la teoría analítica. Como decía, pues tenemos que analizar cuál es la función del derecho internacional. Pues la finalidad del derecho internacional público se asegura a la paz, a la seguridad, fungiendo como moderador del orden social internacional y respetándose las normas jurídicas de cada estado. Y la teoría del derecho internacional público, pues el derecho internacional público está expresado solamente en la soberanía de los estados y el derecho de todos sus conciudadanos velando por los derechos humanos. De cajón, siempre hablando de derechos humanos. El primer tratado de paz se generó en 1648 y dio inicio prácticamente a los tratados de derecho internacional, que fue el de Westfalia, el primer tratado. Es el documento que le da nacimiento al derecho internacional. Entonces a mí me llama la atención de otra situación que pasó esta semana y que como estudioso del derecho internacional tenemos que estar pendientes, porque yo la semana pasada le decía a ustedes que existen una cantidad de cortes internacionales y tenemos la Corte Internacional de Derechos Humanos que funciona por aquí cerquita en San José de Costa Rica. Costa Rica. Allá funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay cualquier ciudadano común y corriente a plantear alguna situación allí que le permita reclamar sus derechos y que sean respetados. Pero yo me hago una pregunta hoy en día y me sido bastante preocupado desde antier que tuve noticias de eso y lo he estado leyendo. Ya nosotros los venezolanos no podemos ir para Costa Rica a partir del 21 de febrero. Porque resulta que Costa Rica nos impuso ahora una tranca en la mitad del camino. Tenemos que sacar visa. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un país que es donde funciona la Corte Internacional de los Derechos Humanos, cómo yo voy a reclamar mi derecho allá? Tengo que sacar visa. Y si no me la dan, ¿dónde voy a reclamar mis derechos? Y entonces si yo busco a Pablo o busco a Johnny, que son los abogados míos, para que vayan y me representen allá en Costa Rica, porque yo no puedo ir. Entonces Pablo y Johnny me dicen, mire, Omar Martínez, pero para ir no tiene que pagar una más porque tenemos que sacar la visa y eso si Dios quiere será por entre unos 3 meses que podemos ir así no nos dan la visa. Y resulta que tengo yo que desembolsillar más honorarios para mis colegas o para mis amigos abogados, porque yo no soy abogado, simplemente un ciudadano común y corriente que ustedes me van a defender y esperar y resulta que a los 3, 4 meses ustedes me dicen, mire, no podemos ir a defenderlo. ¿Y eso por qué, doctores? No, porque nos negaron la visa. Y esto pasó, lo publicaron ya, y no he visto hasta el día de hoy nadie que haga mención sobre este impedimento que bloquea el acceso de los venezolanos al territorio costarricense. He tenido ganas, yo, Martín, he tenido ganas, pero es que como no sabemos dónde estamos y qué podemos hablar también, he tenido ganas de hacerme un pronunciamiento porque eso le correspondería a la Cancillería venezolana. Claro. Le correspondería al gobierno venezolano. Pero como no sabemos cuál de los dos va a tener que hacer la exposición de motivo, entonces uno dice, si yo salgo y hablo por allí, a lo mejor me meto en un problema también. Pero nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un colegio de abogados ha sido capaz de hacer un pronunciamiento sobre esto. Que un país que está en la mira, donde supuestamente, sin entrar en política, porque la política la dejamos afuera para poder entrar a la clase, aquí estamos hablando de academia, ni siquiera que estamos en la mira por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la OEA, todo el mundo ve esos derechos humanos, la violación de los derechos humanos y todas las cosas que se dice aquí en Venezuela. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos quita el acceso a poder entrar a Costa Rica.
y donde no entiendo. Bueno, dicho esto, continuamos. Si quieren hacer algún comentario ustedes sobre esto, también lo pueden hacer en este trabajo, perfectamente lo pueden hacer. Y lo adornan colocando la Comisión de Derecho Internacional, Derecho Humano Internacional, el Consejo de Costa Rica, fue creada en el año 1900 tal, está compuesta por un tribunal así asado, vela por los derechos humanos de toda la comarca internacional, pero lamentablemente el día tal hubo un pronunciamiento así asado, y mi punto de vista es esto y esto, y pueden hacer un pequeño bosquejo ahí. Por eso vamos haciendo ya con una pequeña introducción y vamos a comenzar ya a mejorar en hacer pronunciamientos de derecho que nos va a permitir poco a poco irlos perfeccionando, irlos puliendo hasta que al final lo hacemos hasta con los ojos cerrados. Y muchas veces estamos acostados, el subconsciente se pone a evolucionar aquello. Entonces lo pueden hacer. También hablamos de las teorías. Existen unas teorías que se llaman las monalísticas y las balísticas. La doctrina monolística sostiene que el derecho internacional preside una concepción unitaria en todo el derecho, el cual forma parte de un plano de subordinación a los ordenamientos jurídicos internos. La nomista, vuelvo a repetir, la nomista es la que guarda la subordinación al derecho interno. ¿Por qué al derecho interno? Porque es que el derecho interno está allí regulado por la Constitución y entonces no se puede hacer ningún tratado internacional si se va a violar la norma interna de la Constitución. Porque cuando se hacen tratados internacionales que se viola el derecho interno, en este caso la Constitución, el derecho procesal constitucional, entonces estamos haciendo un tratado, que puede ser ídito o puede ser violatorio a las normas constitucionales internas. Esto es como un pequeño picadillo llanero, ¿no? Una cosita allí, una cosita acá. Pero en sí es fácil de entender. Parece que primero dice, bueno, pero estamos hablando de una cosa, me sale con el derecho constitucional interno, después el derecho constitucional internacional. Entonces yo no entiendo, ¿no? Hay que saberlo manejar. La Constitución interna regula una cantidad de normas que deben analizarse para hacer los tratados internacionales, pero siempre y cuando estén involucrados dentro del derecho interno fijado por la norma constitucional y que no lesione lo que está establecido en esa Carta Magna para poder hacer el tratado internacional y que también se ajuste a las normas constitucionales del derecho internacional. Por eso la importancia del canciller. El canciller debe ser una persona con una gama de conocimientos internacionales para cuando lo que vaya a hablar, lo que vaya a hacer, nutra de conocimiento al ciudadano jefe del Estado y nutra de conocimiento a los ciudadanos miembros de la Asamblea Nacional o del Congreso Nacional. Pero si no tenemos una buena representación diplomática, pues mucho menos vamos a tener buenos tratados, vamos a tener buenos acercamientos con el demás país. Por eso los gobiernos dictatoriales siempre se quedan solos. Porque resulta que, como su nombre dice, son dictatoriales, quieren hacer lo que les da la gana, prestarse como quieren hacer, violentar las normas de derecho y resulta que no les son permitidos eso. Entonces se quedan solos hasta que llega un momento en que al mismo tiempo pasa lo de Chacumbele, ¿no? Ellos mismos se van matando porque resulta que no tiene quién, y le hablo muy folclórico para podernos entender, porque si no la clase va a ser muy aburrida. Entonces le pasa lo de Chacumbele, ellos mismos se van a matar. ¿Por qué? Porque resulta que los tratados internacionales es un grupo nutrido de conocimiento, de beneficios para cualquier Estado, pero la figura emblemática para todo esto tiene que ser el canciller, para que pueda tratar las teorías del derecho internacional nomistas, que yo creo que los cancilleres ni saben que la teoría existe en algunos países. Esta concepción de teoría nomista es la que maneja Keynes. Sin embargo, hay otro jurisconsulto nuestro, que lo he leído, que dice que está la teoría dualista. Y que la dualista es la que existe la diferencia, porque la dualista es la que habla que el derecho internacional y el derecho internacional nacional son dos ordenamientos jurídicos que son separados y que cada uno es supremo en sus respectivas esferas y competencias. Pues yo creo que si tiene razón que son dos elementos separados, pues no se pueden hacer tratados que se vayan a vulnerar la norma constitucional. Cuando veamos lo que son las clases que tiene que ver sobre derecho constitucional, vamos a comenzar a entender esto. Porque cuando comenzamos a ver teorías del derecho internacional, después vemos tratados de derecho internacional público, puramente el derecho internacional público como tal, pues vamos a volver para acá para las teorías.
Cuando estemos viendo derecho internacional constitucional, pues nos vamos a ir para el derecho internacional público. Y cuando veamos tratados internacionales y negociaciones, allí vamos a conocer lo que son las franquicias, lo que son las importaciones, lo que son en las negociaciones internas entre empresas, lo que es el derecho a manejar importaciones, exportaciones, los libres aranceles que existen a través de algunos países que sonean aranceles para la exportación, como existía aquí con los países bolivarianos, hoy en día con los países andinos, la Cooperación Andina de Fomento, que permite un desarrollo, y hay una cuestión de que exonera muchos aranceles. Esos aranceles antiguamente no generaban ningún costo para las importaciones de los países andinos. Y fue cuando en aquella oportunidad Chile se unió al grupo de la Cooperación Andina. Pero Venezuela, como siempre, en aquella oportunidad dijeron que no, que nosotros no necesitamos estar exonerados, que nosotros podemos pagar algún interés para poder ayudar a los más necesitados. Y entonces Venezuela quedó pagando un porcentaje de intereses por las importaciones, mientras que Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Chile, que se había anexado, pues no pagaban ningún tipo de interés. Nosotros sí lo pagábamos cuando nosotros íbamos, que comprábamos dos, no íbamos para Miami, comprábamos, dame dos y pagábamos uno. Éramos millonarios, la Arabia Saudita. Todavía somos millonarios, pero mal administrados. Entonces, en aquella oportunidad se vivió eso. Hoy en día, lamentablemente, ese grupo todavía existe, pero nosotros ya ni pagamos por traer, ni siquiera traemos, porque las políticas pues, están cerradas y cada día el aparato productivo se ha ido mermando sin meternos en el mundo económico, y cuando no fluye la economía, pues no fluye el capital, no influye la riqueza entre sus mismos pobladores y trae como consecuencia la superinflación y las necesidades que actualmente vivimos. Y algunas familias pues viven de lo que la gente que está afuera pues manda las remesas y todo para poder paliar algunas situaciones que algunas personas tienen, otros pues no la tienen, cada quien de acuerdo a su medio vivienda y pues se la va ingeniando, y eso es otra cuestión muy aparte. Pero fíjate que esto guarda relación con el derecho internacional, porque se ha bloqueado una cantidad de cuestiones que nos ha puesto mal económicamente. Y esa es la importancia del derecho internacional. La importancia del derecho internacional es la apertura de fronteras a través de los derechos constitucionales, a través del derecho público, a través del derecho privado y a través de los tratados y negociaciones que hacen los estados. Y genera riqueza. Los países asiáticos, pues ellos, a pesar de tener sus ideologías, que cada quien las tiene, sus conceptos, algunos comunistas, otros socialistas, como sea, pero son países capitalistas, porque les interesa captar y captar capital para tener un medio bien. Entonces muchas veces nos enfrascamos en una teoría, nos encerramos allí y no vemos más allá. Entonces perjudicamos una cantidad de conglomerados que tenemos, porque resulta que no permitimos un desarrollo social. Y cuando no hay fuente de riqueza y no hay materia prima para desarrollar, pues no va a fluir el mercado. Y eso es lo que tenemos. Yo pues recuerdo hace muchos años, por la época en 1990 y tanto, yo fui el segundo hombre a nivel de la productividad nacional de Fe Industria. Prácticamente hacía las veces de presidente, porque mi amigo que era presidente pues, poco asistía a las reuniones, y entonces pues, me tocaba a mí que hacer el frente. Y yo tuve la oportunidad de ir a Colombia, a Ecuador, a muchas partes por allá, a hablar con los empresarios y hacer cuestiones de mercadeo y todas esas cosas para poder traer. Lamentablemente, pues las cosas hoy en día, los parques industriales y todo se ha ido acabando y estamos mal. Pero esto fue una parte, este temario que estamos hablando fue una parte del derecho internacional. Les hablaba que también existe lo que es la parte filosófica y la parte de la filosofía jurídica. Para todos sabemos que la filosofía es una rama del derecho, y la filosofía especial es concerniente únicamente al derecho, pero desde la perspectiva de sus aspectos universales, que es la teoría del derecho. La filosofía es una cosa, y la filosofía especial es la que guarda relación con el derecho internacional. Filosofía especial para el derecho internacional. Filosofía pura para el derecho interno. También se dice que la teoría de Keynes dice que un ordenamiento jurídico se basa sobre la jerarquía normativa y que toda norma tiene su vigencia y tiene una norma superior. Para Keynes, que para nadie es un concepto que creó la famosa pirámide de Keynes, la que todos sabemos que data desde la Constitución hasta el último renglón abajo, él coloca allí arriba, fíjate cómo evoluciona el tiempo, a través de tantos años,
Bueno, ¿y a mí qué carajo tengo yo que con una pirámide? Bueno, ese señor hizo esa pirámide y todavía está en el tiempo. Y ahorita estamos hablando del derecho, que eso lo vimos nosotros cuando estábamos en pregrado y que lo vieron nuestros antepasados también en pregrado, y ahorita lo estamos analizando, que él colocaba arriba, al lado de la Constitución, a un ladito colocaba tratados, ¿recuerda? Que decían Sí. tratados internacionales y que nos decían, esos son supraconstitucionales, que estaban por encima de la Constitución. Cuando veíamos aquello, pues lo analizamos, pero de repente quizás por nuestras mentes no pasó ni por la de Johnny, ni por la de Pablo, ni por mí, ni por la de Jexy, que íbamos a estudiar después una maestría y un doctorado, íbamos a ir a lo que vimos en pregrado y que de repente hasta ya nos había olvidado. Y entonces ahorita, coño, yo boté esa vaina cuando estaba estudiando en pregrado, pero bueno, ¿dónde carajo la consigo para ver cómo hago para cuadrar la pirámide? Y entonces ahí a un ladito de la cuestión dice tratados internacionales. Entonces son supraconstitucionales. Entonces por eso Keynes nos dice que el ordenamiento jurídico es una cantidad de normativas que son la vigencia de la norma superior. ¿Cuál es la norma superior? Los tratados. Es la vigencia de la norma superior, son los tratados. Porque él hace daño lo puso allí. Pero aquel entonces lo colocó allí, pero todavía no existían tantos tratados, ni existían tantas cuestiones, tantos organismos internacionales que fueran a relacionar todo esto. Entonces, la vigencia de las normas superiores son los tratados. Pero estamos viendo ahorita derecho internacional, teoría del derecho internacional, pero ya nos va llevando, nos vamos abriendo que si para el constitucional, que para los tratados y para los derechos internacional público. Entonces, poco a poco, porque este es el inicio. El teoría del derecho internacional viene siendo como aquel derecho que vimos en pregrado que se llamaba Introducción al Derecho. Y esa materia tan latosa, yo creo que estudiar esta materia de tratado de introducción al derecho. Pero un buen estudiante de introducción al derecho va a ser un buen litigante, porque le va a permitir conjugar aquella cuestión que se llama el derecho probatorio, que es ir al fondo de la esencia y sacar de allí algunas pruebas para poder defender y algunas pruebas para poder acusar. Porque nuestro proceso están enmarcado de una cantidad de vicios. Nuestro proceso es, se detiene una persona, se hace un acta, los funcionarios policiales le tipifican el tipo de delito, llega el acta a la fiscalía lo ve, tiene 48 horas para presentar a la persona al tribunal y lo presenta con esa acta. Simplemente hace referencia de que le dio el visto bueno a todo lo que estaba allí. Pero el aspecto investigativo en esas 48 horas para ir para allí no vale. Y cuando la persona allí no tiene suficiente elemento de culpabilidad, usted invoca que le den una medida cautelar menos gravosa para que pueda ir a la audiencia de presentación en libertad y se la niegan. Y allí caemos en un tratado que está suscrito por la República Bolivariana de Venezuela desde el año 1940 y tantos, que es el derecho a la libertad. Y todo ser humano tiene el derecho a la libertad. Por lo tanto, puede ser juzgado en libertad, salvo algunos tipos de delitos. Pero aquí por cualquier cosa la persona se queda detenida y va después de la audiencia preliminar, también lo dejan detenido, lo mandan para juicio porque el juez de audiencia, el juez de control argumenta que todo eso que uno quiere probar allí en la audiencia preliminar, eso no se debate allí, sino se debate en el juicio. Y yo me hago una pregunta, ¿dónde está el saneamiento procesal? ¿Dónde están las garantías procesales que están establecidas en el ordenamiento jurídico en su artículo 44 que dice el debido proceso? Entonces el juez ya hace caso omiso aquello. No, doctor, aquí uno venga, usted debatina, eso es en juicio. Pero cuando vemos las legislaciones de otros países, por eso es bueno estudiar, vemos por ejemplo en Colombia existe un juez de garantías. Aquí cuando se estableció el COP, en 1998, se dijo que se iba a establecer un juez de garantías, pero supuestamente no había dinero para montar un juez de garantías, entonces montaron el juez de control, pero no lo supieron colocar, le dieron toda la autonomía para todo el mundo detenido. Entonces se violenta también un tratado, que es el Tratado de Derecho a la Libertad, que está por allí también en un tratado que suscribió Venezuela en el año de 1940 y tantos, y que vale la pena que usted lo vea. Estoy viendo a Johnny con un gatico. Le vi una mascota a Johnny allí. Me di cuenta que hay que estar pendiente de todo. El gatico pasó y Johnny rápido lo quitó. Pero el gatico también está estudiando. No me preocupe, Johnny. Qué pena. Eso es, no me preocupe. Estamos en confianza. Eso significa que uno tiene que estar hablando, pero tiene que estar mirando para todos lados qué está pasando. Porque cuando usted está en un debate, están defendiendo a alguien, tiene que estar mirando. E inclusive el ciudadano juez, solicito por favor que le llame respeto al ciudadano fiscal, ya que me está intimidando a mi defendido a través de la mirada. Solicito, ciudadano juez, que le tome la atención al ciudadano fiscal porque le está haciendo señas
amenazante a mi defendido. De repente no está haciendo un carajo, pero eso es bueno tirarlo de vez en cuando para que el hombre vaya aflojando. Bueno, seguimos. También hablamos sobre la teoría pura del derecho y hablaremos sobre el derecho válido, el derecho justo. El derecho válido es el conjunto de reglas bilaterales de conducta que en un determinado país o una cierta época la autoridad política considera obligatorio. En determinado país a una cierta época la autoridad política considera que debe ser fiel cumplimiento. El derecho formalmente válido son bilaterales y eso lo hemos vivido ahorita. Recientemente lo acabamos de vivir. Es cuando el Estado, la autoridad política, el gobernante, tenga corbata o no tenga corbata, sea bien visto o sea mal visto, tiene la autonomía para imponer allí determinada autoridad política que es de carácter obligatorio. Ejemplo, ¿dónde está? Vamos a ver si ustedes adivinan cuál es el ejemplo que yo voy a decir. ¿Qué opina allí? Bueno, no vamos a poner a hacerle preguntas así ahorita porque acá muy feo. Ejemplo, la pandemia. La pandemia trajo a colación de que todos los estados, a través de sus figuras presidenciales, decretaron determinadas medidas, restricciones que estaban por encima de la norma constitucional, llegando inclusive a suspender el libre tránsito dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional. Llegaron a cerrar fronteras donde no se podía entrar, por lo menos a España, no se podía entrar a Venezuela, no se podía entrar a Colombia, a diferentes partes del mundo. Entonces, eso es el derecho formalmente válido. Es formalmente válido, ¿por qué? Porque la situación extraordinaria obliga a tomar una decisión política por parte del gobernante de turno, que va en beneficio de la colectividad. Entonces, por ejemplo, nosotros digamos aquí que teníamos 8 días para salir y 8 días para no salir. Después, como el venezolano es tan jocoso, pues decían que era que esos 8 días que no podíamos salir, a que salía el COVID a pasear y nosotros no podíamos salir. Y los otros 8 días, pues el COVID se iba y nosotros salíamos. Pero aquí al final le dieron una característica tan negativa que por la calle, por el canal derecho yendo, pues se podía pasar, pero por el izquierdo no se podía regresar. Entonces decía uno, que por el izquierdo va pasando el COVID, por el derecho va pasando nosotros. Era irracional eso, pero bueno, así lo hacían. Pero eso es lo que llamamos el derecho válido, que es cuando el Estado toma una decisión política que puede inclusive atentar contra las normas constitucionales, pero es en beneficio de sus ciudadanos. Ahora existe aquella que suspenden unas garantías constitucionales, también tienen que estar establecidas porque se suspenden, ¿no? Pero esta fue muy viable este ejemplo, porque esto no solamente fue Venezuela, esto fue a nivel del mundo. Todo el mundo se cerró, todo el mundo 6 meses, 7 meses sin poder viajar. Algunos venezolanos y otros países se fueron para Estados Unidos y se quedaron allá con la pandemia y se les venció los 6 meses que tenían que estar allá, se tuvieron 7 meses, regresaron cada quien a su país de origen, volvieron a viajar con la visa y resulta que la visa se la han ya suspendido. No pudieron viajar más. Entonces se fueron por caminos verdes, para Estados Unidos de nuevo. En mi familia pasó eso. Y entonces, pues, eso llamamos el derecho formalmente válido. Y está el derecho formalmente justo. El derecho realmente justo es las cosas externas que corresponden a hacer entre personas con otra persona. Son externas, que es derecho realmente justo. Que busca solamente la igualdad, porque la justicia es una cierta igualdad. La justicia es la igualdad entre las partes. Entonces, un derecho justo, ¿por qué? Yo voy a negociar con Pablo y estamos haciendo un negocio justo, que es legal. Pablo confecciona allá tejidos que hace muy bonito por la parte de Otavalo, Turcanto, hace un tejido muy bonito. Entonces, yo los exporto para acá, para Venezuela. Entonces, aparte que tengo un tratado internacional de exportar ese producto, pues estamos haciendo un derecho justo, que es una relación entre personas con respecto a cosas externas, que es que yo le estoy comprando y él me está vendiendo. Pero yo debo de resarcir pagándole puntualmente a él porque cree en mi buena fe y yo creo en la buena fe de mandarle de repente una transferencia a través de un banco como un adelanto para que me vaya preparando la mercancía. Entonces, eso es lo que llamamos los derechos justos, que es la relación externa entre personas de fiel cumplimiento y buscando que la justicia sea igualitaria, que la responsabilidad sea igualitaria. Eso es lo que llamamos el derecho justo. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el derecho justo y cuál es el derecho válido? Hablaremos sobre
La eficacia. La eficacia, dice, únicamente es cuando la Corte, a través de cada país, cumple formalmente el derecho a toda situación que tenga que ser violatoria de unos tratados. Porque hay tratados que se deben de contemplar a través de la Comisión Internacional Constitucional con sede en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, cuando se violen los tratados internacionales. Pero también se puede solicitar esta investigación a través del Tribunal Supremo de cada país. El Tribunal Supremo tiene conocimiento de este reclamo, hace la declaración y así como cuando se fuera a hacer una extradición, remite los recaudos a través de la Cancillería al país que está solicitando. Vieron aquello que se llamaba extradición activa y pasiva, ¿no? Que se veía, que eso se ve en procedimientos especiales, penales. Entonces, en esto el Tribunal Supremo ve que hay un incumplimiento de una empresa y remite a través de la Cancillería venezolana o ecuatoriana o peruana al país donde se vulneró el derecho a ese nacional para que ese Estado obligue a aquella persona allí y se puede entablar un procedimiento mercantil porque hay una demanda contra esa persona. E inclusive llegándose al extremo de extradiciones porque hay una demanda de estafa. Entonces la cosa no es fácil. El derecho, por eso cuando comenzamos, perdón. Sí, doctor Omar, para señalar una situación acá, ¿no? Permiso. Que creo que me gustaría compartir ahí brevemente para que tome la agüita que está allí. A ver, a nivel de aquí en el Ecuador, la Corte Constitucional, aplicando esta situación, vamos a ver si este ejemplo encaja sobre lo explicado. Como ustedes saben, aquí conoce el pluralismo jurídico, ¿no? La existencia o la coexistencia de dos sistemas de justicia, de jurisdicción dentro de un Estado, es decir, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Para dónde se fue Pablo? Así como dice Omar, ¿para dónde se fue Pablo? Bueno, en el sentido de que el pluralismo se sustenta en el principio internacional de autodeterminación de los pueblos, en este caso de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas del Ecuador, y cada vez que se hace un convenio internacional extractivista, por ejemplo, en minería o hidrocarburos, viene Chevron, por ejemplo, las antiguas Texaco, todas aquellas transnacionales petroleras o mineras, y se establecen en un territorio indígena. Entonces se firma el convenio para que esa empresa aproveche, haga el aprovechamiento de hidrocarburos, de minero y todo lo demás. Pero, por ejemplo, existe una institución constitucional que es la consulta obligatoria previa e informada. Es decir, no es un requisito. Hay que, en base al enfoque de interculturalidad y al criterio de autodeterminación, hay que consultar ese convenio con los pueblos y comunidades indígenas del Ecuador. ¿Qué ha pasado? Que los últimos 4 convenios que han sido sujetos de revisión de la Corte Constitucional ha evidenciado vulneración de este derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas. Y ahí es donde está el ejemplo. Es un derecho fundamental justo que surge en el convenio 169 de la OIT, se trae a la Constitución a través del pluralismo, pero luego se hace control de constitucionalidad a través de un dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, allí pareciese que hay derecho formalmente válido, pero también hay un derecho justo. Parece que estamos observando los dos elementos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la Corte es la que definitivamente, a través de este control de constitucionalidad, que es obligatorio, es un dictamen que hay que generar a través de la Corte en todos los convenios internacionales que realice el Ecuador, donde estén en juego derechos fundamentales de las personas. Entonces, fíjate allí que importante ver cómo sí se hace un verdadero ejercicio de garantía, en este caso es un garantismo, donde los derechos de las comunidades y pueblos indígenas no quedan reducidos al convenio que firmó el Estado ecuatoriano con la transnacional. Ahí paro para no extenderme tanto, Marcito. No, pues está muy bien, Pablo, porque fíjate que qué bueno que estamos tocando algunas cuestiones y vamos refrescando ideas. Y yo le hablaba a usted del derecho justo, que es el derecho externo entre las partes y que se pueden adherir en cualquier momento. Y la parte indígena, pues no es el Estado como tal, pero su presencia antigua de ante muchos ancestros y antepasados,
pues se han ganado un derecho de pertenecer allí, tener su autonomía, cuando es respetado el derecho, cuando es la independencia del poder, cuando a las personas se les respetan sus derechos, que viene siendo algo similar a aquel derecho de servidumbre, que es cuando se vende una casa hace muchísimos años, de 100, 200 años, y por ahí hay un paso, y ese derecho de servidumbre está allí, y sigue estando allí, porque se puede vender la casa, pero hay que dejar reflejado, quitar un paso de servidumbre. Entonces, ese derecho eterno de los indígenas, pues allí se involucra un derecho constitucional interno que tiene que ser discutido por la Corte para poder dar paso a un tratado internacional y que va a ser regulado por un derecho constitucional internacional. Entonces, fíjate cómo va haciendo un poco, se va arrastrando un poquito allí, un poquito aquí, y al final se va haciendo complemento a algunas cosas. Estas clases, pues de repente son muy dinámicas, pero también muchas veces son un poquito medio aburridas porque uno dice, bueno, pero me está hablando de justo, me está hablando de injusto. Entonces, pues yo no entiendo, pero cuando fíjate que tocamos el justo y usted sacó allí a relucir y estamos hablando justamente que son las partes externas que no guardan relación con el proceso, pero que tienen que ser tomadas en cuenta. En muchos países, pues, ¿por qué? Porque allí figura una figura fundamental que guarda relación con el Pacto de Estocolmo, que es el medio ambiente. Y los indígenas tienen unos asentamientos que son vitales para la vida, que son la fauna, el agua, en sí el medio ambiente, el desarrollo de una nación. Y muchas veces todos esos espacios indígenas han sido violados únicamente por el desarrollo y la hambruna de los que gobiernan en querer explotar todas esas cantidades de cosas que donde están los indígenas, porque allí hay muchas riquezas. Y entonces se ha dado paso a la violación de una cantidad de situaciones, y nosotros vimos aquí en Venezuela con el bendito explotación del arcominero. Estamos creando una cantidad de daños a la fauna. Y allí hay un asentamiento que se llaman los días Pemones, de los cuales esta semana sentenciaron a 17 indígenas presos, únicamente por reclamar los derechos del medio ambiente, y entonces les aplicaron traición a la patria. Se quedaron detenidos. Entonces no se ve el respeto del derecho justo ni el derecho externo. Aquí no se ve absolutamente nada, sino se ve, es la posición solamente del Estado. Diga, sí, para traer a colación ese tema del derecho ambiental, partiendo de la idea de que el derecho ambiental nace del derecho internacional, ¿no? Una de las cosas que es al revés. Normalmente se parte de un derecho interno, el derecho interno lleva la idea al derecho internacional, pero resulta que todos sabemos que desde Estocolmo, como tú lo indicas, ya 50 años se están cumpliendo ahorita, pues nace el derecho ambiental. Sin embargo, fíjense, compañeros, que aquí, en el 2008, entre esta Constitución, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Ojo, esto es una connotación no poco importante. ¿Por qué? Porque en el año 2008, en el Ecuador, con la Constitución, se reconoce, ya todos sabemos que los sujetos de derechos son las personas naturales, personas jurídicas, es lo que nos enseñaron tradicionalmente. Pero la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, señala que se incorporan a los pueblos, nacionalidades, comunidades indígenas y también a la naturaleza como sujeto de derechos. Por supuesto, dentro de lo que es la discusión de derechos, de conceptos y definiciones, no faltaron los que decían, sí, pero es que la naturaleza no habla, es que la naturaleza, ¿cómo va a tener una legitimación activa en un tribunal internacional para quejarse? Es que la naturaleza va a ir a la Corte Interamericana y va a protestar, o va a ir a la Corte Internacional Constitucional y protestar que ahora es un sujeto de derecho en el Ecuador, a lo interno, pero que externamente a nivel internacional no es un sujeto de derecho internacional, es un sujeto de derecho salvo interno. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, cada vez que se vulnera un derecho a la naturaleza, por ejemplo, aquí con un convenio, bien sea interno o internacional, si la Defensoría del Pueblo o cualquier ciudadano de los 17 millones de habitantes, tenemos la obligación, es un derecho obligación, de invocar a favor de los derechos de la naturaleza. Eso a lo interno, pero a lo externo, todavía usted le puede preguntar a un filipino, a un inglés, a un japonés, y se va a quedar loco. Va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que la naturaleza es un sujeto de derecho? ¿Dónde está eso? Entonces, estamos viendo cómo la posibilidad de que desde lo interno también se generen instituciones hacia el derecho internacional, y más, como dice el doctor Omar,
desde una cosmovisión andina totalmente diferente, como lo tiene la Corte Plurinacional Constitucional de Bolivia y de Ecuador, donde están tratando de llevar esta idea del sujeto de derecho de la naturaleza. Imagínense ustedes cuando nosotros hicimos un pequeño comentario del caso aquel, Guinda versus Chevron, ¿no? Doctor Omar y compañeros, no sé si lo oyeron. La señora Guinda es una representante indígena, demanda a Chevron por los daños que se generaron en más de 4 hectáreas por derrames petroleros aquí en el Ecuador. Ese libro lo publicamos en España. Y resulta que luego de varios años, el que termina condenado es el Estado ecuatoriano y la Corte condena al Estado ecuatoriano en favor de la empresa Chevron porque en el contrato, en las letras chiquititas aquellas, no había nada que indicaba sobre los derrames petroleros, ni daños a los ecosistemas. Entonces, ahí no hay nada de justicia. Eso no es un derecho justo, eso es un derecho que será válido, pero será sumamente injusto. Entonces, no todo derecho es justo, aprendíamos en clase. Ahí le paro un poquito más para no extenderme. Claro, fíjate que si cuando hablamos de los derechos de la parte de la... Disculpe, Dígame, Johnny. tocando algo de lo que menciona Pablo, ¿no? Yo considero que aquí nosotros tenemos una norma que tiene una trascendencia fundamental desde el punto de vista constitucional y es precisamente para evitar ese manejo acomodaticio del derecho, ¿no? Que es la contenida en el artículo 257 constitucional, que habla del imperio de la justicia, donde dice que no nos sujetaremos a formalidades no esenciales para la aplicación del derecho. Creo Correcto. que en el tema puntual que nos está mencionando Pablo, que es de mucha importancia, de mucha evaluación, precisamente es allí donde debemos tomar en cuenta este tipo de normas a los efectos que de verdad imperie una justicia. Por otro lado, considero que el hablar de una situación puntual, de una estructura puntual o de un concepto puntual como es la naturaleza, como sujeto de derecho, más que como un sujeto de derecho, yo lo vería como el patrimonio de la humanidad al que todos los individuos tenemos un derecho, y un derecho que de verdad puede ser exigido aún en esencia propia de la fortaleza de nosotros como seres humanos a nivel mundial, ¿no? Y que la concepción de la globalización es la que nos está llevando a que en realidad busquemos una forma de cómo conceptualizar nosotros, de cómo modernizar o cómo manejar nosotros ciertas estructuras jurídicas, ¿no? A ver, nosotros hace unos años atrás, quizás los que tenemos más de 2 décadas, 3 décadas en el ejercicio de la profesión, ¿no? Pues bueno, nosotros, digo nosotros otros, no los muchachitos que estamos Lo aquí. echamos. No lo echamos nosotros tanto. Pero de verdad vemos cómo anteriormente nuestra justicia era injusta, porque los formalismos eran estrictos, eran anacrónicos, eran los dinosaurios que en un criterio, en realidad nosotros, en un criterio de, si se quiere, manejando la parte de la medieval, era a guillotinear a quien nos permitía accesar a aquellos tribunales que en Colombia hasta no hace mucho se hablaba y se ponderaba mucho el manejo del juez sin rostro, ¿no? Sí. Y que hoy en día observamos la necesidad de humanizar el derecho y que de verdad en cada momento se determine y se demuestre aquello que teóricamente siempre se ha manejado y que que el derecho es muy dinámico. Pero ese dinamismo nosotros lo venimos observando hoy en día poco a poco con estos cambios. El doctor, para finalizar, el doctor Omar hacía mención a algo muy trascendente y es la adaptación del derecho a las condiciones puntuales, ¿no? Como cuando nos decía mención ahorita del tema de la pandemia, que modificó y rompió esquemas
puntuales como es el libre tránsito, ¿no? Como es la autonomía de los estados. Pero en esa autonomía, en realidad, también se vio afectada e incidida con el criterio del interés universal. Correcto. Sí. Correcto. Mire, me da mucha pena, muy buena la charla que hemos tenido, pero yo tengo ahorita clase a las 11 de casación, un conversatorio, entonces ya me están haciendo señas. Es que a mí me dan son 40 minutos, yo no sé, y usted resulta que yo, la semana pasada yo le decía a Johnny que estaba aquí presente, y yo le decía, 40 minutos no tiene que tener siquiera hora y media, 2 horas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, pues mire, yo creo que Eso esta es cuestión del doctora, medio, eso es lo importante, interesante. del medio ambiente, pues por eso existen ya los delitos ambientales, ¿no? Y se están penalizando, ¿no? Claro, Porque claro, hay que proteger la naturaleza, porque la naturaleza es vida. claro. Nosotros dependemos de la madre naturaleza. Por eso se están haciendo ya inclusive unos encuentros a nivel mundial de presidentes de la República sobre el derecho al agua, el derecho a las plantaciones, el derecho a la flora y todas esas cuestiones. Aquí en Venezuela, pues hace muchos años de trabajo también aquel famoso parque botánico que se hizo en la Universidad Central de Venezuela. Por cierto, en estos días, una de las plantas que fueron traídas, ella florece cada 60 años. Y entonces la planta le correspondía florecer en estos días y floreció. Pero eso pasó allí a la vista, nadie le paró la pobre Desapercibido. planta. Después de 60 años, la planta que fue sembrada allí en el parque botánico, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Y eso son bellezas ambientales, pero desgraciadamente no se toma en cuenta. Hay que ver cómo se hace la deforestación, cómo se tumban los árboles, cómo se invaden las cuencas de los ríos, cómo se tiran la basura a todos los ríos, cómo se genera una cantidad de problemas y catástrofes, porque casualmente no se limpian las cuencas, y así sucesivamente. Bueno, mis amigos, ha sido un placer, de verdad que hemos tenido una charla bastante amena. Por ahí veo a Maoli que no lo he visto salir todavía en la imagen, no sé, aparece el nombre allí. Sí, Ah, no, aquí estoy. estaba muy calladita, mire, estaba calladita, ¿no? ¿Ah? Esta es la Benjamín del No, grupo. pues. Pero sí Yo escuchó todo estaba lo que hablamos, escuchando ¿no? todo. ¿Verdad? Claro, claro, por Bueno, supuesto, por yo le voy a supuesto. quitar 2 minutos a la unidad, a la plataforma, para que en 2 minutos usted me diga qué escuchó y cómo le pareció. Arránquese, pues. No, pues usted habló mucho sobre, pues, sobre la situación en la que se encuentra el país. Inclusive, pues, todo lo que usted dijo, pues, tiene bastante razón, pero pues por razones obvias, pues yo no me puedo instalar a hablar, pues por la cuestión de los minutos y la cosa. Pero sí, por supuesto, todo lo que usted dijo es así. Igualmente, el compañero Johnny Duque, pues también en su aclaratoria, pues, aunque no tengo la edad de ustedes, pues tiene razón también Ya se metió con nosotros. en lo que señaló. Y pues el señor Pablo Mendoza, pues también hizo una aclaratoria bastante buena y bastante fundamentada. Entonces, considero que, bueno, no quise opinar para no quitarle tiempo también y porque sé que a usted le da poquito tiempo para dar la clase. Bueno, mire, Maoli, yo pues de verdad muy agradecido por su presencia. Le invito pues a estar presente como hizo ahorita, escuchar, para que vaya. Sí. Yo cuando usted dice por razones obvias, pues no vamos a profundizar. Yo como ya por la edad que tengo, también sé entender todas las cosas. Cuando yo le preguntaba a una emisión, mire, ¿usted qué opina? No, papá, usted sabe que mejor no opinar, porque sabía que si me opinaba yo le iba a regañar, entonces no opinaba. Entonces, pues por sus razones obvias es una cosa, no quiere decir que no pueda usted ir captando, ir analizando, porque nosotros Claro. los seres humanos tenemos que tener los conocimientos internos nuestros y manejar una filosofía de lo que tiene que ser la vida. Porque Sí, los cargos siempre son pasajeros. Y mañana, pues mañana usted tiene que ser, yo siempre he insistido, porque usted ha sido alumna mía ya como en 3 asignaturas, y siempre he tratado de estar presente de su situación en que le eche pichón y en corregir muchas cosas. Yo di una casación acá hace tiempos y tenía un alumno que era coronel, iba para general. Y entonces siempre que daba la casación, ese para ese, pero yo quisiera opinar, pero es que por razones obvias, y entonces le decíamos, pues, hágame el trabajo. Y entonces ellos me hacían los trabajos, y PTJ me hacían los trabajos y me los entregaban, yo los leía, corregía algunas cosas, que eso quedó allí, porque no tampoco que quién era, pero desgraciadamente así estamos. Pero no le parece, vamos para adelante y vamos a aprender. El deber es que los conocimientos de Pablo, los conocimientos de Johnny, los conocimientos suyos y los míos, hacemos una bonita conversación y algo se nos va quedando a cada quien. Estas conversaciones no son clases, son lluvias de ideas. Es una ventana abierta.
¿Ah? Disculpe, yo ingresé un poquito tarde porque estaba viendo la clase de diplomacia y protocolo con el otro profesor. Con el Sí, no, me di profesor cuenta que Uribe. llegó un poquito tarde, pero por eso antes de despedirme le di el derecho a palabra, porque yo sabía que usted estaba allí. De todas maneras, pues Claro. muchísimas gracias por la reactividad que han tenido. Saben cómo se hacen los trabajos, saben cómo van a exponer, van a tomar los temas que ustedes consideren más convenientes, hacer una buena exposición. Son mínimo 12 páginas, pueden hacer 15, pueden hacer 20, pueden hacer 30. Yo acostumbro a leer una por una. Y Mauricio sabe que yo leo una por una. Yo lo analizo y cuando me van a preguntar cualquiera, ¿usted por qué? Usted se equivocó en la página tal, en el párrafo tal, se equivocó por esto y por esto. Yo soy muy puntual en mis cosas, porque esa es mi idea. Si no me gustara lo que hago, pues sinceramente no haría clase. Yo no veo más que toda la parte pecuniaria, sino la parte académica y la parte de formar y ayudar y conocer gente, porque así es como uno se conoce a través de muchas cosas como esta que estamos haciendo. Bueno, que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bien con todos sus familiares y que el gran creador del universo le guíe sus pasos. Ha sido un placer. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Igualmente doctor. para todos. Un feliz día, Chao, compañeros. muchachos. Feliz Gracias, día. Cuídense mucho. Igualmente. Estamos hablando, que la pasen bien.